se los hago llegar, o les hago llegar el, el enlace al video para que lo puedan tener, ¿ya? ¿Comienza nomás, Eduardo? Dame un segundito, voy a hacerte la presentación Ah, ya, por supuesto. Voy a apagar la y cámara. empezamos. Vamos entonces con la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Ya nos encontramos, ¿cierto?, en nuestra tercera capacitación. Hemos tenido un taller socioemocional y esta es nuestra tercera capacitación. La temática que abordaremos hoy estará a cargo de Mauricio Chiburú, quien es bachiller en ciencias y licenciado en física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mauricio, además, es magíster en ciencias con mención en física de la misma universidad. Actualmente Mauricio se desempeña como coordinador del programa de investigación formativa y coordinador además del área de física de la Escuela de Ciencia de la Universidad Viña del Mar. La temática que abordaremos hoy tiene que ver con metodologías activas de aprendizaje. Espero la disfruten y nada, son todos tuyos, Mauricio. Muchas gracias. Listo, gracias, Eduardo. Bueno, básicamente, mi nombre, Mauricio Chugurú, como les decía Eduardo, yo soy físico. Entonces, ahí ya se genera la primera distancia emocional muy importante con ustedes, porque yo soy físico, no tuve curso de pedagogía, entonces seguramente ustedes sepan mucho más de pedagogía que yo. Eh, pero lo que yo voy a hablar un poquito, si bien es cierto, tiene algunos ingredientes donde está la pedagogía muy metida, voy a hablar más que nada de estrategias que ustedes pueden aplicar en clases y estrategias que han sido probadas. Probadas por mi persona o he visto en algunas otras actividades, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, preparé una pequeña presentación, bueno, no es pequeña en realidad, pero que sea lo más amena posible, ¿ya? Ahí la estoy compartiendo con ustedes. No la voy a, no la voy a colocar como presentación probablemente tal, para, porque a veces con el PPT y Zoom no conversan muy bien. Entonces, y voy a ir avanzando, pero en algunas ocasiones voy a salir de la presentación y les voy a mostrar algunas aplicaciones que tengo abiertas en mi computador, ¿ya? Y de hecho, eso es lo primero que voy a hacer, ¿ya? Siéntanse con toda la libertad en cualquier minuto de esta capacitación de interrumpir, no interrumpir, de hacer preguntas o comentarios que tengan, o dudas en cualquier momento, ¿ya? Igual, al final, si nos queda un poquito de tiempo, voy a hacer una tanda de preguntas si es que las hubiera, ¿ya? Pero siéntanse con toda la confianza del mundo de interrumpir en cualquier minuto que ustedes consideren necesario, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con lo siguiente, vamos a comenzar con esto, ¿ya? Esto es una aplicación que ustedes pueden descargar el computador, ¿ya? Y les voy a hacer la siguiente pregunta. Bueno, ya me salí de... Estoy compartiendo ahora esto. Entonces, ustedes pueden iniciar sus clases, por ejemplo, o lo que ustedes hagan en docencia, con cosas de este estilo. Por ejemplo, lo que yo les voy a pedir ahora es que ustedes con sus celulares, por ejemplo, o si están en un computador, en sus mismos computadores, se metan en una página web que sea www.menti.com. ¿Ya? Yo lo voy a hacer desde mi celular en este minuto. Entonces yo anoto menti.com en mi celular y me va a salir esto. ¿Se fijan? Sale eso, que está ahí. Y aparece, por favor, ingrese el código. A mí me sale en inglés, no sé si a ustedes les saldrá también en inglés. Entonces, ¿qué código voy a poner? Y ahí ustedes en esta aplicación tienen que poner ese código que aparece ahí, 544600049. Entonces, si yo coloco 55, no era 55, perdón, 544600049, ya después aprieto Submit abajo, me sale precisamente unas preguntas. ¿Se fijan? Ya algunos la están respondiendo. Entonces, sobre el rol docente, por ejemplo, sobre el trabajo individual, sobre si las metodologías activas están centradas con el estudiante, si hay una comunicación vertical o no. Ustedes pueden poner ahí en una escala Likert de 1 a 5, 1 si están en mayor desacuerdo, 5 si están en mayor acuerdo. Yo voy a responder según lo que yo creo, ¿ya? Entonces, yo voy a poner ahí algo, no les voy a decir nada.
Eh, ya, ahí estoy respondiendo. Perfecto. Ya, y voy a enviar. Lo acabo de enviar. Y se fijan que ahí está cambiando. Esas son sus respuestas. Las respuestas de ustedes están haciendo cambiar ese gráfico, ¿ya? Según los aspectos que ustedes consideran que son los importantes dentro de las metodologías activas, ¿ya? Entonces, muy interesante. Ustedes podrían hacer esto mismo en clase, por ejemplo, no sé si llamarlo aplicación, porque la verdad sirve para los teléfonos, pero es una página web. Es una empresa que se dedica precisamente a todo este tipo de preguntas. Entonces ustedes después, si quieren, con tiempo, pueden entrar a esta Mentimeter, así se llama, y pueden ver todas las posibilidades de opciones que hay. Tiene una inscripción gratuita, por supuesto también uno puede pagar para tener más recursos, pero es muy entretenido. Páginas como esta existen muchas. ¿Bien? Entonces, me quiero afirmar de sus respuestas, de lo que ustedes están precisamente haciendo, respondiendo con sus celulares o con sus computadores, para precisamente explicar un poquito a qué se refieren las metodologías activas y dar una especie de contexto a lo que vamos a hacer el día. ¿Ya? No quiero hablarles desde la teoría, quiero realmente bajar un poquito la conversación, pero sí hay que hacer un poquito del paraguas teórico de qué diablos son las metodologías activas. Entonces, puse aquí diferentes aspectos, como se dan cuenta. ¿Ya? Las metodologías activas realmente, bien, son metodologías en donde están centradas en el estudiante, claro está. ¿Y por qué están centradas en el estudiante? Porque el estudiante pasa a tener un rol activo dentro de su aprendizaje. Bien. Pero también el rol del docente cambia. ¿Ya? El docente ya no es él o la docente, ya no es lo que estoy haciendo yo ahora, no es un mero, eh, una persona que va a dar un discurso o una clase magistral. Es decir, el docente pasa a ser más que nada un coach, un entrenador, una persona que está ahí ayudando a los chicos y chicas en que sus aprendizajes sean mejores. Respecto al trabajo individual, no. Las metodologías activas están centradas, muchísimas de ellas, en trabajo colaborativo. Si bien es cierto, hay un trabajo individual, pero no está centrada en ello. Principalmente el trabajo colaborativo. Algunos dicen que es cooperativo. Yo ahí tengo una discrepancia, que para generar trabajos cooperativos se necesita un largo trabajo y proceso, equipos de trabajo consolidados en el tiempo. Pero si en el caso universitario, por ejemplo, vamos a formar grupos por una o dos clases, eso es un trabajo más colaborativo que cooperativo. Pero de todas formas, los dos conceptos se insertan dentro de las metodologías activas. Bien, aquí muchos de ustedes pusieron que implica mayor tecnología, y la respuesta es no. No necesariamente las metodologías activas implican una mayor tecnología. De hecho, le puedo enseñar algunas estrategias que precisamente no tienen nada que ver con tecnología, uno las puede hacer con un lápiz y papel. ¿Bien? Y otras, que si bien es cierto, se pueden implementar con mucha tecnología, también se pueden implementar sin nada de tecnología. Es decir, el uso de la tecnología no es algo gravitante ni importante dentro de esto de las metodologías activas. ¿Ya? Lo otro, muy bien aprendido o tienen alguna idea sobre la comunicación vertical, esta comunicación que yo les decía, de que el profesor o profesora da una clase magistral desde arriba y se genera una verticalidad hacia los estudiantes, no, la relación profesor-estudiante se transforma en una relación mucho más horizontal, en donde claramente la relación tiene más de respeto y ayuda que de yo sé y te voy a enseñar. Se dan cuenta, cambia un poco ahí y eso tiene mucho que ver también con el rol del docente, el nuevo rol del docente. Entonces quise poner esos aspectos. Hay otros aspectos dentro de las metodologías activas, pero en general ya, se trata de eso. Se trata de que precisamente cambia el rol del docente, las metodologías están centradas en el nuevo rol del estudiante, ¿ya? Y se implementan estrategias novedosas e innovadoras bajo ese nuevo modelo educativo. ¿Bien? Eh, Voy a dejar de compartir eso. Entonces, aproveché un poco de hacer esa introducción precisamente, los perros de mis vecinos, tienen muchos perros. Eh, Precisamente de hacer eso, porque utilizando una estrategia, que en el fondo esta es Mentimeter, si se fijan. Entonces, uno puede hacer este tipo de cosas, o nubes de palabras en clase, y poner un poquito tecnología, evidentemente, pero para introducir algo que es muy importante, que es un concepto. En este caso, el concepto de metodologías activas. ¿Se dan cuenta? Entonces, volvemos a la presentación. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ¿en, ¿en qué estábamos? Estábamos, a Samuel, lo voy a silenciar porque ahí estaba metiendo bulla. Ya.
seguramente todos nosotros provenimos o estuvimos expuestos a clases de este estilo, ¿ya? No estoy diciendo que las clases expositivas con gran número de estudiantes en estos auditorios gigantes sean malas. Lo que estoy diciendo es que los efectos que tiene sobre los aprendizajes de estudiantes, sobre todo de primeros años o de nivel secundario, incluso primario, no son tan efectivos con las metodologías activas, y eso está muy demostrado por muchos antecedentes de gente que hace investigación en educación. Entonces, este formato de educación, este formato de enseñanza no nos está sirviendo mucho, ¿ya? Principalmente porque no sabemos qué están pensando nuestros estudiantes, no sabemos qué están trabajando. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió, sobre todo en la década del 90, ¿ya? Decir, metamos tecnología, como si la tecnología en sí misma fuera la panacea y fuera lo que va a mejorar los sistemas educativos y lo que va a mejorar los aprendizajes de los estudiantes por sí mismos. Pero se dieron cuenta que no. Siempre hago el ejemplo de que si yo no te enseño a martillar, por más que te pase el mejor martillo que existe en el mercado, no vas a ser un buen martillador. ¿Se dan cuenta? Hay un proceso de aprendizaje previo que seguramente todos ustedes saben mucho más que eso de yo, pero hay que hacer hincapié en que la tecnología por sí misma no sirve. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar? Pues tenemos que llegar a modelos de ese estilo, ¿ya? Ahí hay una fotografía de una sala de la Universidad Nacional de Singapur, ¿ya? Si se dan cuenta, claro, hay muchas pantallas de televisión, hay muchas pizarras, pero más que la tecnología, vuelvo a insistir en eso, ¿qué tenemos? Tenemos trabajos colaborativos. De hecho, yo sospecho que el profesor es él, pero la verdad no sé dónde está el profesor. El profesor podría estar sentado en una mesa hablando con un grupo de trabajo perfectamente bien. Entonces, es muy interesante que tenemos que llegar a estos modelos de educación, donde se implementen este tipo de estrategias. Y ahí a mí siempre me ha saltado una pregunta, de que, ¿por qué? Si partimos precisamente en los niveles más básicos de esa cuna de enseñanza, partimos con un modelo que es muy similar, pues si se fijan, ahí y aquí están haciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Y aquí está demostrado, ¿ya? Si nosotros medimos cuánto aprenden los niñitos y niñitos en este nivel de sala cuna, por ejemplo, aprenden una enormidad de cosas. ¿Por qué al año siguiente, en primero básico, segundo básico, hasta cuarto medio, los sentamos a estos estudiantes a mirarle la nuca al compañero en estas salas que son de este estilo? ¿Por qué? Entonces estamos realizando ahí algo que no está funcionando bien y que podemos generar un cambio. ¿Bien? Entonces, un poco esa es la motivación de lo que nosotros podemos hacer. El trabajo colaborativo, el trabajo grupal es muy importante dentro de las metodologías activas. El rol del profesor es muy importante dentro de las metodologías activas. Y todo esto tiene que estar centrado en el estudiante, en un estilo de aprendizaje más horizontal que vertical. ¿Bien? Entonces, lo primero estaba la discusión que yo les decía en un comienzo, esto de grupos o equipos, ¿ya? Eh, Ahí abajo tenemos la Universidad George Mason. Mauricio, perdón, lo que pasa es que la presentación no está en modo, o sea, la PPT no está en modo presentación. No, no, sí, Está, lo sé. Ven la pantalla ah, ya, completa. No, sí, lo sé. Y no quiero que está estén ya, viendo la ok. presentación, no se preocupen. De todas formas, tengo este mismo en PDF, así que después cuando terminemos yo se los puedo mandar si quieren, ¿ya? Porque está un poquito más liviano para que lo tengan completo. No, no quiero porque hay unas partes que se me pega y la verdad no es tan necesario que esté en modo presentación, ¿ya? Lo que sí puedo sacar es esta parte de aquí, para que se vea la pantalla completa. Ahí, ya. Ahí se puede ver un poquito mejor. Ya. Entonces, lo que les estaba comentando es que, bueno, aquí tenemos trabajo en grupo. Entonces, lo que les decía un poquito la diferencia, es una sutileza, pero es importante nombrarla, que el trabajo colaborativo está más relacionado con grupos de trabajo, en donde uno no le da muchas veces roles a los estudiantes, o los roles no están tan bien definidos. ¿Bien? Es decir, en algún momento le pedimos a un grupo de estudiantes que están trabajando en forma colaborativa que uno de ellos puede ser el que lee el párrafo y otro puede ser el que toma el tiempo, pero inmediatamente a la clase siguiente podemos cambiar los roles y el estudiante que estaba midiendo el tiempo puede ser el que lea, o el que escribía después puede ser el que lea, y así. Entonces, los roles en los grupos de trabajos, en trabajos bajo el formato colaborativo, pueden cambiando y son más dúctiles. ¿Por qué? Porque esos trabajos de tipo colaborativos y grupales no son permanentes en el tiempo. En cambio, en el trabajo más cooperativo, se forman equipos de trabajo, donde en los equipos de trabajo hay especialistas.
De hecho, seguramente ustedes dentro del colegio trabajan como equipos. Existe el especialista en X, existe el especialista en esto otro. Y cada uno de esos especialistas aporta para llegar a una meta final en este trabajo cooperativo, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso hacía la salvedad de que hay que tener un poquito de cuidado. Cuando nosotros tengamos equipos de trabajo, los podemos tener, no hay ningún problema, pero los roles de las personas que están dentro de esos equipos de trabajo van a ser permanentes en el tiempo. Por lo tanto, si ustedes agarran a niños, chicas, chicos de enseñanza básica, por ejemplo, y los ven durante todo su desarrollo hasta la enseñanza media, fantástico, pueden tener equipos de trabajo. Pero si quieren que cambien los roles ahí, mejor pasar a trabajo grupal, cambiar en los grupos a estos chicos y chicas para que puedan pasar por todas las facetas, ¿no?, del trabajo colaborativo. Estaba mirando el chat por si había alguna pregunta. Y vuelvo a insistir, interrúmpame cuando quieran, no hay ningún problema. Entonces, una de las cosas que nunca nos dicen, ¿ya?, es esto de cómo formamos grupos. ¿Ya? ¿Cómo podemos formar grupos de trabajo? ¿Y cómo los podemos formar? En forma aleatoria, o, por ejemplo, alguna vez yo escuché que tomaban una prueba, entonces ponían dentro de un grupo a un chico bueno, a un chico malo, a un chico mediocre. Eso sí se puede hacer, pero la verdad, la literatura y la evidencia nos dice que no hay mucha relevancia en los impactos del aprendizaje respecto a eso. Por lo tanto, no es una buena iniciativa separarlos así, ¿ya?, por rendimiento académico, por ejemplo, ¿ya? Pero sí, lo que tenemos que preocuparnos son cosas como las que están aquí. Por ejemplo, que tener un grupo donde el compromiso precisamente de los integrantes del grupo para con su grupo y para con su aprendizaje no es muy bueno, mejor ahí modificar y sacar algunos elementos que generalmente los amigos, bueno, para meter bulla se van todos juntos. No, pero tratar de separarlo un poquito y decirles, no, ustedes tienen que trabajar con las personas con personas que quizás no son tan amigos, pero tienen que tener esa capacidad de trabajar con diferentes personas, ¿ya? Grupos heterogéneos, en cuanto a género, capacidades académicas, como digo, capacidades sociales, no poner a todos los tímidos en un grupo, no poner a todos los extrovertidos y líderes en otro, ¿se dan cuenta? Y otra cosa que es recomendable es hacer rotación de integrantes durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, durante un semestre, hacer que estos grupos roten y disolver los grupos y volver a formarlos en unas 3 o 4 veces durante el semestre. Eso es muy bueno. Pedirles, por ejemplo, a los estudiantes que están dentro de un grupo que tengan sus correos electrónicos, que se comprometan en siempre asistir, en hacer los trabajos, ¿se dan cuenta? Y ahí, si se fijan, tenemos una sala en la Universidad de Viña del Mar donde precisamente estamos desarrollando ese trabajo de equipo colaborativo y la formación de grupos. ¿Bien? ¿Cómo podemos formar grupos? Bueno, hay diferentes formas. Les cuento algunas experiencias que yo he tenido durante mi carrera universitaria. Una vez fui a una capacitación y una de las formas de formar grupos que más me gustó es que estábamos sentados, precisamente la persona que estaba dictando la charla estaba hablando, y de repente dijo, ya, en este momento tienen que mirar qué papelito hay debajo de su asiento. La profesora se había dado el trabajo de poner un papelito, post-it, debajo del asiento con todos los nombres de los planetas, ¿ya? Entonces estaba Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y en ese momento Plutón también era planeta, así que también estaba Plutón. Entonces formó 9 grupos de trabajo. Entonces uno sacaba el papel y era divertido, uno decía, Marte, ¿dónde está Marte? Marte, ahí nos juntamos en la esquina todos los martes. ¿Se fijan? Pues una forma bastante lúdica y entretenida de hacer grupos de trabajo. Yo agarré unas cartas una vez, ¿ya? Entonces seleccioné diferentes números y entregué cartas al azar a los estudiantes y después formen grupos según las cartas que ustedes tienen. Entonces, se juntaban los 7 en un lado, las cuinas en otro, los ases en otro lado. Entonces, y eso mismo después nos servía para nombrar a los grupos. Para tener el grupo de los ases, los grupos de los 7, los grupos de los 8. Entonces, formamos grupos rápidamente de esa manera. Otra forma es la que está aquí, ¿ya?, que dice colocar, de hecho, esa imagen que aparece ahí es precisamente una imagen de un papel que una vez hice en una capacitación. Colocar en un papel adhesivo nombre y fecha de nacimiento. Entonces yo nací 31 del 10, pasado mañana es mi cumpleaños, ¿ya?, y mi nombre. Y después pedirle a las personas que se organizan de menor a mayor. Entonces, se organizan todos según la numeración. Yo soy 3110, ¿se fijan? Si alguien nació, por ejemplo, el 8 de marzo, sería 0803, ¿eh? Entonces sería 803, y así, de menor a mayor. Y ahí después uno dice, ya, los 3 primeros, un grupo, los 3 que siguen, otro grupo, y así. Otra forma aleatoria. Y ahí les dejo
Otra página donde aparecen 7 dinámicas entretenidas para formar grupos de trabajo, ¿se fijan? Ya eso inmediatamente cambia las dinámicas de las clases si es que ustedes inician formando grupos de esta forma, porque los chicos y chicas en una sala de clases pueden sentirse mucho más tranquilos, confiados, y se relajan algo en la clase. Entonces la actitud a realizar la clase es muy, muy diferente frente a imponer grupos de trabajo, ¿se dan cuenta? Son dinámicas bastante entretenidas que no duran mucho tiempo. Pero lo que se genera con esto, ¿ya? Muchas veces es bulla en las clases. Yo todo esto lo estoy mirando desde la perspectiva de clases presenciales. Yo sé que en este minuto quizás muchos de ustedes estén dando clases online, semipresenciales, o ya están partiendo recién dando clases presenciales, pero en algún momento vamos a volver todos a clases presenciales y vamos a volver a una semi-normalidad. Entonces, todo esto está enfocado en el aula, en ese lugar de aprendizaje. Entonces, si en el aula, en la sala de clases, estamos desarrollando dinámicas y actividades como estas que les acabo de contar, el silencio va a ser, el ruido que va a haber dentro de la sala va a ser muy grande. Por lo tanto, también el desgaste de los docentes en cuanto a tratar de que se aminore el ruido que hay en la sala. Entonces, por eso ahí les pongo este protocolo de silencio, que a mí me parece que es bastante útil, a mí me ha servido mucho. Y es muy simple, simplemente pongo a trabajar a los chicos y chicas en la sala. Claro, como están trabajando, mueven la silla y generalmente se ponen a trabajar en círculo. Muchos de ellos no me ven, porque yo estoy enfrente de la sala o me muevo al centro, estoy en alguna parte. Entonces, cuando yo levanto la mano, así como está en ese dibujo, inmediatamente la idea es que cualquier persona que me vea con la mano levantada debe levantar también su mano, quedarse callado o callada y pedirle a sus compañeros que no han visto que el profesor ha levantado la mano, que también levanten la mano y guarden silencio. Es realmente, yo he hecho esta estrategia, por ejemplo, les pido para probarla y para que sepan de qué se trata, les pido que le cuenten a su grupo cuál fue la última película que vieron. Entonces se ponen a conversar, no, es que yo vi Avengers, y no, El Señor de los Anillos, se ponen a hablar de un montón de cosas. Cuando están en lo mejor de la conversación, yo levanto mi mano tranquilamente. Y es increíble, si no han realizado este tipo de estrategias, realmente es increíble en cuán poco tiempo se genera silencio en la sala. Y silencio, nadie habla. Es muy rápido. Entonces doy la instrucción, acuérdense que mañana hay una tarea que tienen que entregar, y la tienen que subir al aula, no se olviden de eso, ya, sigan. Y bajo la mano y siguen conversando. Es una estrategia sumamente buena, no fuerza la voz, y precisamente para una calidad de clase mucho mejor respecto a lo que tiene que esforzarse el profesor o profesora, ¿ya? De dar las instrucciones. Así que 0 gritos en la sala, aunque esté quedando un desastre en cuanto a ruido. Las clases bajo metodología activa, entre más ruidosas mejores. ¿Ya? Realmente han pasado gente, no en colegio, en la universidad ha pasado gente y dice, oye, pero mucha bulla en la sala, fantástico, están todos discutiendo y conversando y se pasa el tiempo súper rápido en ese tipo de actividades. ¿Ven? Entonces, hasta el momento, si miramos lo que les he dicho, es una pseudo definición, o más o menos los aspectos más importantes dentro de las metodologías activas. Les he explicado que la formación de grupos es sumamente importante, ¿ya? Sea como grupos o como equipos de trabajo, eso va a depender mucho de lo que ustedes quieran generar, si es trabajo colaborativo o trabajo cooperativo. Y además les enseñé las formas de hacer grupo y un protocolo de silencio. Hay otros, pero un protocolo de silencio que les puede servir para implementar todas estas estrategias. ¿Bien? ¿Qué les voy a mostrar ahora? Algo que se denomina lectura colaborativa. Esa va a ser como la primera estrategia que quiero eh, mostrarles, básicamente. No quiero decir enseñarles, porque para enseñar esto es mejor hacerlo, para aprender y después aplicarlo en clases, pero les voy a contar un poco de qué se trata. Antes de explicarles y poder leer lo que aparece ahí, quiero decirles por qué lo de la lectura colaborativa. Todos nosotros también hemos vivido la experiencia, a ver si tengo aquí tengo esto, un libro de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, aquí está. Entonces yo le puedo decir a mis estudiantes, saben, yo estoy haciendo este curso, entonces miren qué bonito, le saqué fotocopia, o lo pueden encontrar en PDF, léanse de la página 119 a la página 136, ¿ya? Para la próxima semana hagan los ejercicios que están ahí, yo les paso las hojas a mis estudiantes, o les mando el correo electrónico, lo subo a alguna plataforma para que ellos lo descarguen, me quedo muy tranquilo, fantástico, mis estudiantes van a aprender todo eso. Claro, eso funciona en el mundo de Bills y Pap. Lo que va a suceder seguramente es que mis estudiantes van a agarrar esas hojas, las van a guardar en la mochila, y si no tienen
papás que se preocupen de que lo hagan, o si ellos no son tan responsables, seguramente no lo van a ver, no lo van a abrir, no lo van a leer. Por lo tanto, a la siguiente clase, donde yo estaba esperando que mis estudiantes tuvieran esos contenidos semi-aprendidos o algo estudiados, no lo van a tener. Y eso genera un conflicto en la clase y no puedo avanzar como pensaba avanzar. Entonces, ¿qué hago? Muchos profesores y profesoras dicen, mejor no les pasó nada. Les subo un video y listo. Entonces, tenemos la generación de los videos, que son incapaces de leer. Entonces, para atacar precisamente ese punto, es lo que se inventó esta estrategia que se llama lectura colaborativa. Aquí les voy a enseñar un tipo de lectura colaborativa, hay muchos otros. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? Se trata precisamente que nosotros agarramos un texto, de lo que sea, ¿ya? Y lo separamos por partes. Supónganse que un texto de 9 páginas, tenemos 3 integrantes por grupo, entonces de la página 1 a la 3 se le pasa a un integrante, de la página 4 a la 7 se le pasa al segundo integrante, y de la página, falta uno, 4, 7, 4, 5, 6, no, de la 4 a la 5, a la 6 se le pasa a un integrante, y de la página 7 a la página 9 se le pasa al último integrante. Lo primero que resulta raro es que, claro, ninguno de los estudiantes va a leer el texto completo, es evidente. Y de hecho, el que está en la mitad o el que está al final va a quedar medio pillo, porque va a decir, tengo, ya, pero no importa, tienen que leerlo. Entonces, esta actividad es para hacerla en sala. Y les recomiendo no hacerla siempre, ir alternando con otro tipo de actividades. Pero poner en un semestre, por ejemplo, una actividad de unas 2 o 3 actividades de lectura colaborativa va a ayudar bastante, y ya les voy a contar las cosas positivas que resultan de ello. Entonces, la primera parte es el rompecabezas 1. ¿Ya? ¿A qué se refiere el rompecabezas 1? Es que cada integrante que recibió una parte del texto lo lea cuidadosamente. Es decir, tenemos que, aquí puse 15 minutos, porque esta capacitación está pensada en un texto de duración de 15 minutos. Pero si ustedes pasan un texto corto, un par de párrafos, por ejemplo, perfectamente bien, ese tiempo podría ser 5 minutos. La idea es que no sea muy extenso. Entonces, en ese momento, los integrantes del grupo, cada uno en particular, lee en forma individual, tomando apuntes, ¿ya? La parte del texto que se le pasó. ¿Bien? Entonces aquí esto es importante recalcar, que es una parte de la actividad que es individual y en silencio. Luego de eso, de que ha pasado el tiempo que nosotros hemos asignado para que cada integrante del grupo lea esa parte del texto, le decimos, ya, los que leyeron la parte 1, júntense, los que leyeron la parte 2, júntense, los que leyeron la parte 3 del texto, júntense. Si el texto tiene más partes, se juntarán personas, ¿ya? Según la cantidad de partes del texto que nosotros definimos. Entonces ahí nuevamente se genera un poco de desorden. ¿Quién leyó la parte 1, la parte 2? Empiezan a juntar grupos que leyeron esas partes, y ahí lo que tienen que hacer ustedes como profesores y profesoras es decir, que se reúnan entre ellos y discutan lo esencial que leyeron. Es decir, todos los que leyeron la segunda parte del texto tienen que discutir qué es lo que leyeron y se cuentan. Ya esto, yo leí esto, y no me fijé en ese punto, ¿y dónde decía eso? No, esto, allá. Entonces así complementan todo lo que leyeron. Y la tercera y última parte del texto, que es del rompecabezas, es vuelven al grupo original, alguien tiene que tomar el tiempo, porque es muy importante el tiempo en ello, y cada uno de los integrantes del grupo tiene que contarle al resto la parte que leyó. Por lo tanto, ahí hacen una idea completa del texto. ¿Se dan cuenta? Esa es la estrategia de lectura colaborativa. Hay otras, insisto. Y bueno, aquí aparece devolución de material, porque esto estaba pensado en material escrito, y por lo tanto reutilizamos el material escrito una y otra vez durante muchos semestres, y por lo tanto, claro, pedíamos que no lo rayaran y que se lo devolvieran al profesor. Pero si ustedes trabajan, por ejemplo, con tablet, perfectamente puede ser un material digital y separado por partes, o con hojas que los estudiantes se podrían llevar para la casa. Eso es absolutamente libre. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Un beneficio inmediato es que los estudiantes, aunque no hayan leído el texto completo, ya tienen una idea, una primera aproximación al texto que nosotros queremos que aprendan. Otra ventaja que tienen: los mismos estudiantes se cuentan en su propio lenguaje lo que leyeron, haciendo que el texto sea mucho más cercano al estudiante y les llegue mucho mejor. También a todos los estudiantes que están en la sala se les, entre comillas, obliga a contar lo que leyeron. Eso mejora también todo lo que es verbalizar y dejar una idea plasmada en el lenguaje. Por lo tanto, no solamente estamos logrando que los estudiantes lean un texto, aunque sea una parte, estamos logrando otras cosas que son tanto o más importantes que la lectura misma de lo que queremos que lean. ¿Se dan cuenta?
Funciona bastante bien, de hecho incluso funciona bien hasta a nivel universitario, pero, insisto, si lo hacen una y otra vez, si lo hacen todas las semanas, los estudiantes se van a aburrir prontamente porque ya no pierde la novedad este tipo de estrategia. Pero es muy bueno para algunos textos que pueden ser complejos de usar en clases, que son necesarios que los estudiantes estudien, hacer esta actividad en el aula. ¿Bien? Ya. Esa era la primera como estrategia propiamente tal. ¿Alguna duda o consulta que tengan ahí antes de seguir? Silencio otorga. Ya. La segunda estrategia que les voy a contar se refiere a las guías colaborativas. Puse guías, pero también pueden ser guías colaborativas o tutoriales. También hay una diferencia sutil entre una guía y un tutorial, pero es importante nombrarla. Una guía puede ser un set de preguntas, si se dan cuenta. ¿Ya? Un tutorial son preguntas que están más concatenadas unas con otras y que pretenden muchas veces que los tutoriales tengan, hacer caer a los estudiantes en el palito, es decir, generar un error cognitivo en el fondo, ¿ya? Para que ellos mismos se den cuenta a través de ese error y se genere el aprendizaje. Entonces, el tutorial es un instrumento, una herramienta un poquito más compleja que una simple guía, ¿ya? Por eso hay que hacer ahí la salvedad. Pero esto sirve para ambos casos. Esto de hacer las colaborativas pueden ser guías colaborativas o tutoriales colaborativos. ¿Bien? ¿De qué se tratan las guías colaborativas? Más adelante les voy a mostrar una, cómo queda la estructura de ellas. En la misma guía de ejercicio o de problemas que nosotros planteamos o cuestionarios, ¿ya? Que muchas veces nosotros hemos hecho o le hemos hecho hacer a nuestros estudiantes. La diferencia es que se entrega una copia, generalmente yo entrego una sola copia al grupo. Los estudiantes siempre dicen, ah, ¿no me da más? No, una copia al grupo. ¿Y por qué una? Porque con eso logramos que todos tengan que estar pendientes de una sola hoja y favorecemos entonces el trabajo colaborativo. Si tenemos un estudiante que es muy individualista y no, yo hago la cosa rápido, yo la hago solo, que es muy típico, y le pasamos una hoja a él hace todo solo, no colabora con los otros y deja a los otros solos dentro de su grupo. Entonces, ese tipo de cosas no queremos, por eso se entrega una sola hoja. ¿Y cuál es la idea? Pregunta uno, en el grupo de Felipe, de Pablo y de Marisol. Marisol pone en la primera pregunta arriba su nombre, Marisol. Y ella lee la pregunta o ejercicio que se quiera desarrollar al resto de sus compañeros. Luego que Marisol ha hecho eso, entre Marisol, Pablo y Felipe, se ponen de acuerdo en cuál sería la respuesta a dicha pregunta, a dicho ejercicio o lo que sea. Cuando ya se han puesto de acuerdo, Marisol anota la respuesta a dicha pregunta. Acto siguiente, Marisol le pasa la hoja a Pablo y Pablo, ahora en la segunda pregunta, anota con su letra y su lápiz Pablo y vuelven a repetir el proceso. ¿Se dan cuenta? Y así hasta que termine la guía. Si no la logran terminar en clase, podemos decir, bueno, ustedes después se pueden juntar fuera del horario de clase o pueden hacer el trabajo en forma colaborativa utilizando las redes sociales, por ejemplo, pero la idea es que sigan trabajando colaborativamente. ¿Cuál es la ventaja de este pequeño cambio en la estrategia frente a una guía tradicional? Nuevamente, yo le pasaba una guía de ejercicio, una hojita a cada uno de mis estudiantes. Trabajen. Y yo me iba a sentar a mi escritorio y estaba durante media hora ahí, quizás anotando cosas en el libro de clase, mientras que mis estudiantes estaban trabajando. Se acabó la hora de clase, bueno, se fueron. Yo sé si mis estudiantes aprendieron, no tengo idea. Sé si hicieron los ejercicios bien o mal. Ah, es que tengo que revisar, tengo 30 o 40 estudiantes en la sala, tengo que revisar las 40 guías si las 40 ejercicios estuvieron buenos o malos. Claramente, cualquier profesor no le va a dar el tiempo para hacer eso. En cambio, si los estudiantes trabajan bajo esta modalidad, ellos mismos se van corrigiendo. Si existe un error, la probabilidad de que ese error permanezca en un grupo de trabajo es más baja. Y además nosotros, nuestro trabajo es estar paseándonos permanentemente a través de todos los grupos de trabajo y estar viendo cómo van trabajando, respondiendo dudas. ¿Qué resultado les dio en las 5? Nos dio este profesor. ¿Y qué opina el grupo de la Juanita que está allá? No sé, profesor. Vayan a copiarle. Ustedes dicen eso y los estudiantes se ríen mucho, pero ¿cómo copiarle? Favorecer no la copia, favorecer el trabajo. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes están un poquito equivocados en lo que quisieron poner en esa respuesta.
pero como el grupo de la Juanita está mucho más cercano, ¿por qué no van a conversar con ellos para que, y ahí anota la respuesta? Ah, ¿se puede, profe? Vayan a conversar. Pues, ¿no? Oye, ¿qué pusieron en las 5? No, pusimos, ¿y por qué eso? Ah, por esto. Entre ellos mismos se van preparando, ¿se dan cuenta? Entonces, nuevamente logramos cosas muy positivas dentro del aula, ¿ya? Sin tanto esfuerzo del profesor, en cuanto a llevando a trabajo colaborativo y todas las ventajas que también tiene la lectura que les mostré. ¿Bien? Entonces ahí está todos los pasos a seguir, y nuevamente, si se dan cuenta, estas dos estrategias que les acabo de mostrar, la lectura colaborativa y las guías o tutoriales colaborativos, tienen cero tecnología. ¿Se dan cuenta? Son estrategias o pequeños cambios que nosotros podemos introducir en clases sin la necesidad de tecnología y que pueden generar beneficios bastante grandes en el aula, en los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Lo ven? Ya. ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta aquí, antes de seguir? ¿No? Ya. Metámosle tecnología entonces. Entonces, ¿qué les quiero mostrar ahora? Los famosos códigos QR. Muchos de nosotros hemos vivido ya, o saben, lo que significa un código QR, porque hemos ido a restaurantes, cosas por el estilo, y dicen, el menú está en... Entonces, antes no teníamos idea de lo que era un código QR, pero ahora tenemos que saber leerlo, porque los menús en los restaurantes muchas veces están en código QR, y se han inclusive, gracias a la pandemia, los códigos QR en todos lados, ¿cierto? Bueno, ahí está, pues. Quick Response Code. Eso significa un código de respuesta rápida. Eso es el código QR. ¿Bien? ¿Y qué hace? Un código QR es un código de barras bidimensional, ahí está, cuadrado, que puede almacenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a un sitio web o URL. URL es la dirección web que está arribita. ¿Se fijan? Entonces, estos códigos pueden ser leídos con celulares y o máquinas especiales para ello. Este celular, yo pongo la cámara y automáticamente me lee el código QR. Muchos celulares no lo hacen, entonces uno puede descargar aplicaciones que precisamente leen códigos QR y uno puede jugar con ellos. ¿Ya? Básicamente esos son. Bueno, ¿de qué sirven? ¿Ya? Ahí puse, descarga una aplicación para leer códigos QR en tu teléfono y utiliza dicha aplicación para leer ese código. ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer eso para que lo vean. Voy a poner mi cámara. Ahí tengo mi cámara. Pongo ese código y me sale una página de YouTube que dice movimiento circular. Yo soy físico, por lo tanto, movimiento circular. Ya, es que no tengo eso, no sé cómo se hace. Salgamos de acá. Y yo, como estoy totalmente preparado, ya tengo esa página. Entonces, si ustedes con sus celulares, por ejemplo, pincharan ese código QR, ustedes llegarían a eso. Que es un video que hice el año 2017, en mi oficina de ese entonces, porque ahora no tengo esa oficina, ¿ya? Con el celular de la secretaria y estos spinners que estuvieron muy de moda durante un tiempo. Yo mismo hice esta trazado con ángulo, le puse un transportador ahí y hice girar esta cuestión. Entonces, si se fijan ahí, eso está girando, ahí está. Y yo con esto le puedo cambiar el tiempo, todo eso. Ahí le hice una marca al spinner que gira ahí. ¿Ven? Entonces eso está girando. Ustedes dirán, ya, profe, Mauricio hizo un video, ¿y a mí qué? Ah, es que uno de los contenidos que yo paso en clases es movimiento circular. Entonces, ¿qué hice? Hice esto. Una guía colaborativa donde tiene integrado el código QR que adivinen a dónde los lleva a los estudiantes. Los lleva precisamente al video. Entonces, yo les paso esta guía colaborativa, ¿se dan cuenta? Donde previamente he insertado en ese documento un código QR con un recurso pedagógico que les ayuda precisamente a resolver la guía. Entonces, las preguntas que están ahí están hechas pensando en ese video. Pero si se dan cuenta, la herramienta tiene múltiples aplicaciones. Si no quiero que vean un video, sino que quiero que vean una noticia, o quiero que vean un documental, y después sobre eso puedo desarrollar preguntas en grupo. ¿Mm? O puedo hacer formularios Google donde los lleve eso a otra pregunta. Entonces ustedes piensan ahora, fantástico, pero yo prohibí los celulares en la sala. No, no prohíba los celulares en la sala.
Hay un educador español tan famoso que no recuerdo su nombre en este minuto, pero él parte una charla de estas TED muy interesante que dice, yo inicio mis clases diciendo lo siguiente, estudiantes, enciendan su celular. Enciéndanlo, tengan el celular en la sala. Lo que tenemos que hacer nosotros como profesores es meter estos aparatitos en la sala como un recurso pedagógico. Y una buena forma de meter estos instrumentos como un recurso pedagógico es utilizarlos. Si una máquina de video, tengo una cámara, tengo un televisor en cada uno de los grupos, donde pueden sacar información y resolver cosas. Entonces, ¿cómo lo integro? ¿Cómo integro el celular a la sala de clase? A través de un código QR. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la guía. ¿Cómo se hace esto? Que hay una actividad. Esto después yo se lo puedo mandar a través de Eduardo, así que no se preocupen, aquí pueden después todo esto tenerlo. ¿Ya? Pero los que no sepan cómo se hace, aquí está paso a paso. Primero, buscar un recurso de interés que sea un aporte, como se fijan, alguna actividad académica a desarrollar. ¿Ya? Como por ejemplo una noticia, artículo, una simulación, un video. Copiar la URL del material seleccionado, eso es la dirección web que está arriba. ¿Se fijan? Buscar una página que genere códigos QR y pegar precisamente esa dirección seleccionada previamente, y por ejemplo ahí pongo una página, no sé si estará funcionando todavía, pero esa página que está ahí es precisamente una página para generar códigos QR. Hay muchísimas páginas que generan códigos QR. Es muy fácil encontrarlas en Google, ¿se fijan? Y después, el monito que nos dé con el código, ese lo tomamos, lo podemos copiar como un archivo JPG, como un archivo PNG, lo podemos copiar como un archivo de imagen, ¿ya? Y lo que podemos hacer es pegarlo, como ven aquí, en un archivo Word, como lo tenía ahí, en una PPT, ¿ya? Mandarlo, ¿ya? Por ejemplo, lo puedo mandar por el grupo de WhatsApp para que lo vean, ¿ya? Se pueden hacer muchas cosas, ¿se dan cuenta? Y siempre es bueno comprobar que el código QR que nosotros generamos con la actividad que queremos que nuestros estudiantes vean, funcione, así que, para que no nos lleve a otra cosa y no pasar chascarro. ¿Okay? Entonces, ahí nuevamente tienen una innovación metodológica, ¿ya? No es una estrategia propiamente tal, esto es una innovación tecnológica que nos puede ayudar mucho a hacer innovaciones en materias educativas. Esto no es una metodología activa, ¿se fijan? Pero sí es muy importante, los códigos QR han tomado gran relevancia, sobre todo en este último tiempo. ¿Bien? Y sigamos. Esto que está aquí, que les voy a mostrar ahora, efectivamente sí es una estrategia metodológica y de hecho, a mi juicio, es una estrategia metodológica sumamente importante, que se llama la famosa instrucción de pares o peer interaction. ¿Ya? Les voy a contar someramente un poco la historia de esto. La historia de esto nació en la Universidad de Harvard con un profesor que es Eric Masur. El profe Masur, yo lo conozco, muy simpático, él es un físico, entonces alguna vez pensó, conversando con sus colegas, hablando precisamente en Harvard, que los estudiantes a veces, ¿cuánto saben? ¿Ya? En el fondo son muy buenos haciendo ejercicio, decían, pueden resolver un montón de problemas súper complicados, pero los fundamentos básicos de la física no los saben. Entonces le hizo una pregunta a los estudiantes de física, y los estudiantes le respondieron, ¿le decimos lo que nosotros pensamos o quiere escuchar la respuesta que usted quiere que usted me está pidiendo? El profesor dijo, a ver, ¿cómo? La física tiene una sola respuesta, no puede haber una respuesta, no puede haber dos. Es decir, aquí hay un problema conceptual, ustedes están entendiendo las cosas no como debería ser. Entonces empezó a pensar y diseñó una estrategia, que es esta, Peer Interaction, en donde ataca principalmente los fundamentos conceptuales. Es decir, cómo nosotros podemos iniciar una clase si los conceptos básicos sobre algo no están claros. Bien, me voy a ir al área de la ciencia, que es mi área. Yo no puedo explicar cómo funciona la fuerza o que un estudiante entienda, por ejemplo, cómo es la dinámica de fuerza de un objeto que está cayendo, si es que primero no entienden los principios de Newton. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero necesitamos que entiendan los conceptos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Algunas características del peer instruction, tienen muchas, pero algunas son generar grupos de 2 o 3 estudiantes. Instrucción de pares es porque entre pares se están enseñando, eso es. Es un aprendizaje a nivel conceptual, previo a lo que es procedimental, es decir, previo a resolver ejercicios, resolver problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, debería venir después de esto. ¿Ya?
promueve pensamiento crítico y reflexivo entre los estudiantes, hay que promover eso, y como decía, previo a la resolución de problemas. ¿Ya? Y después puso un montón de cosas acá abajo. De hecho, ahí se me escapó una cosa de audio que le voy a sacar ahora. Eso, ya. Puso un montón de cosas acá abajo que son aplicaciones que uno podría utilizar desde PowerPoint, Plickr, Socrative, Keynote, Prezi o Kahoot, por ejemplo, para implementar esto. Ah, entonces necesito tecnología. No, no necesita tecnología. Puse cosas en donde hay tecnología, pero no necesariamente se tiene que implementar tecnología con esta estrategia. Por ejemplo, esto de Plickers, lo tengo acá, aunque no venía preparado, de ahí les voy a contar de qué se trata. Es muy entretenido, pero no nos quedemos en cosas como esta. ¿Ya? Cosas como esta, les voy a mostrar desde ya. Cosas como esta. Estas tarjetitas se llaman Plickers. ¿Ya? Entonces, es una aplicación que uno baja en el celular. Y el celular puede leer estas tarjetitas. Todas las tarjetitas son diferentes. Y estas tarjetitas, ustedes no las ven, en la parte de arriba, acá, tiene una letra. Ahí tiene una A, ahí tiene una B, ahí tiene una C, y ahí tiene una D. Entonces, si ustedes hacen una pregunta, así como funciona un poco, con Plickers, si ustedes hacen una pregunta a sus estudiantes, y la muestran ahí en un data, por ejemplo, o la escriben en la pizarra, ¿ya? Los estudiantes tienen cada uno de estos una tarjetita, y por ejemplo, yo pienso que es la alternativa C, aquí yo veo la C. Esta es la C. Entonces yo levanto mi tarjetita así. Y ustedes con la aplicación del celular escanean a sus estudiantes y les da la tasa de respuestas correctas. Oh, es fantástico, ¿sí? Muy entretenido. Pero insisto, eso es tecnología, no es la estrategia. ¿Ya? Y claro, ustedes pueden comprar esto en eBay, por ejemplo, o pueden descargarlas de la página de Plickers, o me las pueden mandar un correo electrónico y yo se las mando, que las tengo, ¿ya? Y después las pueden plastificar y les quedan súper bonitas. Y la aplicación es gratis. ¿Ya? Ya, no quiero hacer nada de eso, lo pueden hacer a mano alzada. Ya le puedo decir cómo. Pero insisto, eso es una tecnología aplicada a una estrategia. Pero ¿cuál es la estrategia? Es esta. ¿De qué se trata? Como esta estrategia está orientada a aprendizajes a nivel conceptual, lo que nosotros hacemos es una pregunta conceptual. De hecho, preparé unas preguntas que no son a nivel conceptual, pero para que se den cuenta cómo funciona, y para que vean que no necesariamente uno necesita mucha tecnología para aplicar esto. Y uno hace una pregunta conceptual. Bien, preguntas conceptuales es, no sé, nuevamente el mundo de la física, a ver, o ya biología. ¿Dónde se desarrolla la síntesis de ATP en las células animales? Entonces, la mitocondria, la membrana mitocondrial, ya, fantástico. Y después la cadena transportadora de electrones, ya, fantástico. Ahí tiene una pregunta a nivel conceptual, concepto. Entonces, ¿qué se hace después de tirar esta pregunta a los estudiantes? Se hace una primera votación individual, no mostrando los resultados a los estudiantes para que no se influyan las respuestas correctas entre ellos. ¿Ya? Ah, es la D, profesora. No, no pueden decir, calladitos. Formas sin tecnología que ustedes pueden hacer eso. Tienen a todos los chicos y chicas sentados en la sala y, por ejemplo, a mí una vez se me cortó la luz, no tenía batería en el celular, tuve que hacer esta cuestión. Bien. A, ahí están viendo el video. B, C y D. Así no le mostraban a los, claro, los de al lado veían un poco, pero entonces, ya, ¿cuál es la respuesta de esa? Entonces, B. Entonces, claro, yo veía más o menos, abuelo pájaro, cuánto era la tasa más o menos de respuestas correctas que había dentro de la sala. ¿Se fijan? Entonces, luego de esa primera votación, con tecnología, sin tecnología, como sea, ¿ya? Podemos tener tres posibles escenarios. El escenario más terrible, en el fondo, no es terrible, pero el menos halagueño, es que tengamos menos del 30% de respuestas correctas dentro de nuestra sala, ¿bien? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahí es revisar el concepto y volver a hacer la pregunta. Es decir, lo que les recomiendo ahí es lo que se denomina hacer una cápsula. Una cápsula pueden reforzarse con un video o parar la clase y hacer 5 minutos una explicación rapidita del concepto que nosotros queríamos que nuestros estudiantes aprendieran y luego volver a hacer la pregunta. ¿Bien? Entonces ahí está ese diagrama de flujo que nos lleva a ese lado. Y volvemos a hacer la pregunta conceptual que nosotros queremos hacer. Lo que debiera suceder entonces es que ahora no caigamos dentro de este 30%, y lo que puede suceder es que precisamente estemos entre un 30 y un 80% de respuestas correctas. Ya vamos a ir a eso. Quiero primero atacar lo otro, acá.
Si tuviéramos, por ejemplo, mayor porcentaje del 80%, mayor del 80% de respuestas correctas, fantástico, el concepto ya está alojado dentro de mi sala de clase, los estudiantes aprendieron el concepto, continuamos con otro tema. ¿Cómo podemos continuar con otro tema? Haciendo otra pregunta conceptual o haciendo una pregunta de reforzamiento para que estemos súper seguros de que saben el concepto, o cambiamos de tema, ¿ya? Y pasamos, por ejemplo, a hacer ejercicio. Lo que siempre resulta aquí es, bueno, pero está diciendo un 80%, es decir, tengo un 20% de estudiantes que no entendieron el concepto. Estoy siendo muy mal profesor y tengo muy poca ética si es que yo sigo haciendo clases sabiendo que tengo un 20% de estudiantes que no saben el concepto. Sí, no se preocupen. ¿Por qué? Porque ese 80% no es al azar. Ese 80% garantiza que en todo grupo haya al menos una persona que haya respondido en forma correcta. Por lo tanto, si uno le dice, muy bien, era la alternativa C, la mayoría respondió a la alternativa C, acto seguido, el estudiante que respondió la A, la B o la D, va a decir al compañero o compañera al lado, ¿por qué era la C? No, pues por esto. Ah, aprendió igual. Logramos el objetivo. ¿Se dan cuenta? Así que no es un problema de si la respuesta correcta está por sobre un 80%. Ese 20% igual va a aprender. ¿Bien? Y ahí pasamos a otro tema. ¿Qué sucede en cambio? Y aquí está el corazón de esta estrategia de instrucción de pares. Si la tasa de respuestas correctas frente a esta pregunta conceptual está entre un 30 y un 80%. Bueno, ahí nosotros lo que le decimos a los estudiantes es esto: discutan entre ustedes cuál puede ser la respuesta correcta. Uno no da la respuesta correcta, uno le dice discutan entre ustedes, los estudiantes conversan un rato entre ellos, los que están cercanos o dentro del grupo, uno da, dependiendo de la complejidad de la pregunta, un tiempo prudente, luego de eso pide silencio, levantando la manito, y se hace una segunda votación de la misma pregunta anterior. Lo más probable es que luego de esa conversación entre los estudiantes, ¿ya?, tengamos un porcentaje de respuestas correctas mayor al 80%, y si no fuera así, y seguimos entre un 30 y un 80%, supónganse, primera votación obtuvimos un 50% de respuestas correctas, segunda votación obtuvimos un 70% de respuestas correctas, ya, no alcanzamos a llegar al 80%, bueno, resolvemos las dudas remanentes y continuamos con preguntas de refuerzo. ¿Lo ven? Esa es la estrategia. ¿Se fijan? Es, insisto, una de las mejores estrategias que hay con respecto al aprendizaje conceptual que uno puede implementar en la sala de clases, porque es muy versátil. No necesariamente uno necesita estas cosas llamadas plickers, o Kahoot, u otra cosa, aunque se puede hacer con esas cosas. Pero el meollo de esto es la estrategia, porque el aprendizaje entre los estudiantes es el corazón de ella. ¿Bien? Entonces vamos a probar esto. Vamos a hacer esto. Entonces, nuevamente, puse un código QR. Ven que aquí voy mezclando diferentes estrategias y tecnologías para que esta cosa funcione. Puse un código QR y ese código QR nos va a llevar a un formulario Google, en donde precisamente hay dos preguntas. La primera pregunta es esta. Por favor, nadie diga ni por el chat ni en audio cuál es la respuesta correcta si se la sabe. Todos callados. ¿Ya? Y quiero que respondan esto. Que entren, si tienen celular, con código QR ahí. Si no, copien este URL que está aquí, ¿ya? Y pueden entrar al formulario, ¿ya? Y respondan a esta pregunta. ¿Cuál es el equipo de fútbol más antiguo de Chile? ¿Ya? Magallanes, Santiago Wander, Coquimbo Unido o Cobreloa. ¿Bien? Yo por mientras estoy precisamente tratando de ver, porque tengo el formulario abierto, si es que están poniendo respuestas. Ya tengo una respuesta, por ejemplo. Ahora tengo dos. Tengo tres. Ya, pues responden. Tengo cuatro respuestas, bien. Ustedes no, supongo que no están viendo. Voy a dejar de compartir. Está el código QR para que lo puedan ver. Ya, no lo queda media hora, así que bueno, nos queda un poquito, no queda mucho más, así que no pretendo cansarlos mucho más. A ver, veamos. Voy a dejar de compartir.
y voy a ver las respuestas que ustedes generaron. Llevo 9 respuestas. Y les tengo que decir, mis estimados y estimadas, que conversen entre ustedes. La pregunta funciona fantástico. ¿Por qué fantástico? Porque precisamente gatilló que tienen que conversar entre ustedes. Entonces, ahora abro. Si quieren por el chat, abran los audífonos, los micrófonos, opinen cuál creen que sea, y después hacemos nuevamente la votación. Yo dije Magallanes. Magallanes. ¿No? Yo dije Macarena Wander. Magallanes, Yo ¿no? también dije Magallanes. Magallanes, Wander. Wander, pues señor. Magallanes. Wanderers. Wander. No, Magallanes. Pero ¿cuál es? Magallanes. Pueden buscarlo por internet también. El más antiguo de Chile es Wanderers. Wander. Wander. Ah, ya. Pronunciado Leo. Ha puesto una mano. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Déjenme hacer un paréntesis. En este momento, a los estudiantes pueden tener una discusión, por ejemplo, un dato duro, así, y no lo saben. Búsquenlo en internet, ¿no? ¿Cuál es el problema? Nuevamente introducimos el celular a la clase, ¿se dan cuenta? Pero estamos ocupándolo como un recurso. Si alguien no está seguro, búsquenlo en internet. Bueno, ya no lo buscaron, así que ya, listo. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Primero voy a sacar una copia para que vean la respuesta anterior. Voy a cerrar, no se aceptan respuestas todavía. Voy a borrar las respuestas. Eliminar todas las respuestas. Las eliminé. Estoy trabajando con el formulario Google, que también creo que van a tener... ¿Ah? Yo busqué en Google. Ya, pero ya pasó. Ya, y ahora vuelvan a entrar. Voy a poner de nuevo el código QR para que lo puedan ver. Vuelvan a entrar y vamos a realizar una segunda votación. ¿Ya? Ahí están viendo. Los que no tengan, vuelvan a pinchar, entren nuevamente al mismo formulario y vuelvan a responder la misma pregunta. Ya. Si quieren seguir votando, voten nomás, pero está más que claro el resultado. Miren, lo voy a cerrar ahora. Voy a copiar, no cerrar, copiar la página para que vean. Ya, voy a dejar de compartir y les voy a compartir mi escritorio. Ya. Yo copié. ¿Dónde está esta? Es la anterior. Como verán, soy un profe bien ocupado, tengo muchas cosas. ¿Dónde está el otro? Había uno que es este. Pero ese no quería ese. Ese es uno y el otro. Ah, ya lo encontré. Aquí está. El otro está aquí. Mira, cuando hicimos la primera pregunta, esas fueron las respuestas. Esos fueron los porcentajes de la respuesta. Casi un 50% de ustedes respondió que era Wander el equipo más antiguo de Chile, un 40% Magallanes, y bueno, el resto en otros equipos más chicos y más rascas, por supuesto. No quise poner Everton, pero bueno. ¿Ya? Pasó eso, hicimos la segunda votación, ¿ya? Seguramente algunos de ustedes buscaron, o otros se vieron influidos por sus compañeros y compañeras, y la segunda votación fue así. 80% de ustedes respondieron que el equipo más antiguo de Chile era Wander. Y efectivamente, el equipo más antiguo de Chile es Wander. Creo que después Magallanes. No estoy seguro en eso, pero... ¿Se dieron cuenta cómo funciona el método? Ustedes ya aprendieron que el equipo más antiguo de Chile es Wander. Eso lo pueden hacer con cualquier pregunta que ustedes quieran. Si se dan cuenta, aquí hubo un formulario Google para hacer esto.
Si no hubiera quedado claro, ustedes mismos pueden parar la clase y decir, por ejemplo, ya, vamos, busquemos esta información en Google. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se dan cuenta? Entonces generamos una instancia de aprendizaje sumamente positiva para los estudiantes. Y nosotros tenemos entonces después la garantía de que al finalizar la clase, el concepto ha sido aprendido. Cosa que no pasa con otras estrategias de aprendizaje. ¿Ven? Volvamos a la presentación. Que estaba, no sé por qué diablos la cerré, perdón. Esto pasa a veces. Ahí lo volví a abrir. Y ahora sí se las comparto. Aquí está. Ya, entonces estábamos en esa pregunta. ¿Se dan cuenta? Si por algún motivo hubiéramos seguido en una tasa de respuestas correctas, porque Wander, como les he dicho, es la respuesta correcta, bien, un 80% de ustedes respondió correctamente, fantástico. Si hubiéramos seguido después de hacer la segunda pregunta, ¿ya?, de esta instrucción de pares, hubiéramos seguido entre un 30 y un 80% de respuestas correctas, ¿ya?, pero hubiéramos subido el porcentaje, lo que conviene hacer ahí muchas veces es una pregunta de reforzamiento. Aquí, como es fútbol, la segunda pregunta de reforzamiento era esta, ¿ya? ¿Se dan cuenta? El equipo de Magallanes representa la localidad de, entonces puse algunas cosas como Punta Arenas, Puerto Natales, Coyhaique. Yo siempre pensé que era Santiago Centro, pero después me enteré que no, que efectivamente San Bernardo. No voy a hacer la votación, pero San Bernardo es representa Magallanes, por lo menos eso dice Google, esa es la fuente, ¿ya? Entonces, hicimos una pregunta de reforzamiento, y ahora el tema nos quedamos tranquilos, ¿ya? Sobre equipos de fútbol antiguos en Chile, los estudiantes saben, bien, y podemos seguir. ¿Se dan cuenta? Esa es la estrategia de instrucción de pares. Vuelvo a insistir, que podemos ocupar mucha tecnología. Por ejemplo, antiguamente yo ocupaba esto con unas cosas que se llaman cliqueras. Entonces, era igual que un concurso de televisión, a cada estudiante le pasábamos una especie como de control remoto chiquitito con letras. Y yo tenía que poner un sistema en mi computador y mi computador recibía la respuesta de los estudiantes. El problema de las cliqueras, que era engorroso, caro y muy poco aplicable en las salas. Había que cambiar la batería de las cliqueras. Después se inventaron sistemas como estos, los plickers. Por eso el plickers, porque tiene una cuestión de papel, ¿se dan cuenta? Pero ustedes se acaban de dar cuenta y se acaba de hacer instrucción de pares utilizando un formulario Google y me funciona exactamente igual. Si ustedes en la sala, por ejemplo, son unos profesores más pro, ya, y pueden hacer unos cartoncitos con las letras para que los estudiantes levanten la letra, por ejemplo. O pueden hacer, como dije, A, B, C, D o E, si quisieran. Y así podemos tener diferentes respuestas, pero la estrategia es la misma. ¿Se dan cuenta? Bueno, luego de eso, uno puede hacer otras cosas, por ejemplo, como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, ¿ya? Aprendizaje basado en proyectos. Esas son otras estrategias que están más destinadas a lo que es procedimental dentro del aula, pero no las quise incluir acá porque, claro, se me iba a quedar una presentación de 2 horas y media y ya llevo casi un poquito más de 1 hora, entonces no quería saturarlos. Quería decirles lo esencial y lo más importante. Y una de las cosas que a mí me parece más esencial e importante es esta también. ¿Cómo diablos entonces puedo transformar un curso que yo lo tenía desde un punto de vista más tradicional, discursivo, clase magistral, a un curso que sea más activo? Entonces, algunas recomendaciones que yo les puedo hacer, la primera es esta, ¿ya? Hacer una estructura de clase, que primero esté basada en los contenidos. Básicamente, bueno, que los contenidos a nivel declarativo, es decir, que saber el qué quiero que aprendan mis estudiantes. Después, procedimental, que quiero que mis estudiantes sepan hacer después de haber entendido esto. Si se fijan, en la primera parte está más cargado en lo conceptual, lo segundo está más cargado en lo que es resolver ejercicios o algún problema, y después el actitudinal, que esto muchas veces no se logra en aulas, sobre todo ni en nivel primario, ni secundario, ni en primero universitario. Esto se logra más que nada, por ejemplo, en prácticas profesionales, cosas por el estilo. El saber ser abogado, saber ser ingeniero, ¿se dan cuenta? Saber ser un estudiante en ciencia media. Eso es más complicado hacerlo, pero también uno puede estructurar clases en función a esto. El qué tienen que saber los estudiantes, cómo tienen que saber los estudiantes y el por qué están haciendo eso los estudiantes. Declarativos, procedimentales y actitudinales. Sobre eso, que yo encuentro que es básico para estructurar cualquier curso, yo tengo mi curso de X cosa, primero tengo que saber eso,
yo puedo colocar las actividades sobre eso que yo quiero realizar. Por ejemplo, si yo que estoy en nivel conceptual, por eso están todas estas acá arriba, yo puedo hacer videos, por ejemplo, hacer clase invertida, ¿no se llama? Lecturas, puede ser a través de lectura colaborativa, pero no importa, instrucción de pares, ¿se fijan? Guías y tutoriales, laboratorios, ILD, por ejemplo, es una estrategia que se aplica en Estados Unidos que se llama Interactive Lecture Demonstration, para técnicas de laboratorio, que es muy interesante. GTA es un invento de nosotros, digo, de mi equipo de trabajo, se llaman guías de trabajo autónomo, que se los mandamos a los estudiantes para la casa. PRC son problemas ricos en contexto, ¿ya? Que son problemas muy parecidos al aprendizaje basado en problemas, pero el problema rico en contexto tiene una parte que es la reflexión que hace el estudiante. ¿Qué aprendí de todo este proceso? Entonces, una guía de pasos sistematizados para resolver un problema, y son problemas que son contextualizados a la realidad del estudiante. Entonces, tú sales de la clase y te persigue un perro. Tuviste que correr durante 2 cuadras, ¿ya? Si por ejemplo ustedes están en La Calera, ponen las calles de La Calera. Entre tal y tal calle, y te demoraste tanto tiempo, ¿cuál fue tu velocidad? Ahí inventamos un problema en el contexto de los estudiantes, que es muy diferente de poner un auto se mueve a una velocidad de. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia importante entre una cosa y la otra. Y finalmente OMP son una actividad que la vamos a hacer, se la voy a mostrar al final de esto, que se llama One Minute Paper, que es una actividad de reflexión de retroalimentación, que es muy útil cuando uno cierra un ciclo de aprendizaje completo. Entonces, aquí puse estas, pueden haber otras, ¿sí? Pero básicamente en los contenidos que yo quiero pasar en el curso, entiéndase contenidos, lo que le acabo de decir, lo que yo quiero declarar, que mis estudiantes declaren, lo que mis estudiantes yo quiero que hagan, y mis estudiantes yo quiero cómo se sientan, cuál es la actitud que tengan frente a estos contenidos que yo voy a pasar en mi curso. Yo inserto los instrumentos que voy a utilizar para lograr ello. Eso es bastante útil hacerlo. Y luego de eso, bueno, se complica harto, se dan cuenta entre una y otra. Siempre me gusta pasar de ahí. Hasta ahí estamos bien. Después, reflauta. Ahí se transforma en algo muy horrible. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahí básicamente? Es que, claro, puse una línea ahí, porque también muchos de nosotros tenemos la costumbre de que si no lo hice en clases, si no lo dije en clases, no se pasó. También tenemos que soltar un poco la mano para aprovechar las ventajas tecnológicas que nosotros tenemos en la actualidad y sacar muchas de las actividades que nosotros realizamos en aula afuera de aula. Por lo tanto, si se dan cuenta ahí, hay un montón de actividades que están fuera. Casi todo lo que es conceptual lo dejé fuera. Entonces, por ejemplo, ver o evaluar la lectura o los videos que van a ver mis estudiantes, pues lo podemos hacer a través de cuestionarios online. Estas guías de trabajo autónomo, que son guías de trabajo, los estudiantes lo pueden hacer fuera de clase, las típicas tareas. ¿Ya? Lo pueden hacer fuera de clase y uno puede ver los resultados a través de Google Form u otra plataforma, ¿se dan cuenta? La parte procedimental, uno puede hacer pruebas de alternativa y desarrollo, laboratorio, informes de laboratorio, ¿se fijan? Los problemas ricos en contexto, bueno, esos son problemas que también se revisan. Entonces, yo puedo evaluar con todas estas cositas que están acá. ¿Y por qué puse estas flechitas que están así como hacia adentro? Bueno, esas flechitas son la retroalimentación. Precisamente con la instrucción de pares, yo tengo retroalimentación inmediata de cuánto están aprendiendo mis estudiantes. Con los cuestionarios online, yo tengo retroalimentación inmediata de cuánto saben mis estudiantes. Y está en este nivel, en el nivel conceptual, antes de resolver ejercicios. No sacamos nada que los estudiantes aprendan las cosas como loros, sin encontrarle un sentido a lo que están aprendiendo, de memoria. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que la memoria sea mala, estoy diciendo que a la memoria le tenemos que dar un sentido. Y para saber si esa memoria tiene un sentido, tenemos que saber si el aprendizaje a nivel conceptual está bien aprendido. Y para eso necesitamos hacer aquí actividades de retroalimentación antes del ingreso a la sala, para resolver problemas y dudas y hacer ejercicio y trabajo colaborativo. Tenemos que hacer actividades de reflexión. Y a la salida, nuevamente tenemos que hacer actividades de reflexión para cerrar el ciclo del aprendizaje. ¿Lo ven? Entonces son recomendables ese tipo de cosas. Algunas otras ideas. Aquí puse, esto está hecho en función a mi experiencia. ¿Ya? Igual saqué información de bibliografía también, de otras experiencias, pero en mi experiencia docente me he dado cuenta que estas son cosas que hay que tener en cuenta para precisamente cambiar el curso tradicional y hacer actividades que estén centradas en
metodología activa. Por ejemplo, definir primero si los cambios van a ser graduales o no. Eso va a depender mucho de cuánto tiempo tengamos y de cuánto apoyo tengamos también en la institución. ¿Ya? Eso, de repente, yo les recomiendo hacer, por ejemplo, en este tema siempre los estudiantes no lo entienden, siempre les va mal en eso. Bueno, implementen una estrategia en ese tema particular. Después, cuando ese tema esté bien, pasen a otro tema complejo. Eso puede ser una buena estrategia, y al cabo de un par de años van a tener un curso estructurado completamente bajo una mirada de metodología activa. Después, estructurar el curso. Lo que yo les mostré fue una forma de estructurarlo, pero hay muchísimas formas de estructurar. La estructura que yo quiero tener, qué actividades voy a hacer y para qué y por qué. Analizar qué contenidos deberán quedar fuera. Quizás eso sea más álgido para ustedes. En la universidad se dice, y yo lo digo, si antes el currículum decía que tenía que pasar desde la A hasta la Z, la verdad era que siempre pasaba de la A hasta la Y, con suerte, o hasta la W. Nunca pasaba la X, Y, Z. Nunca. Esa era la realidad. Con esta metodología, con suerte voy a llegar a la W. Lo más probable es que llegue a la letra T nomás. ¿Se dan cuenta? Y hay que decirlo y declararlo. No voy a poder pasarlo todo. Por lo tanto, hay que cortar los contenidos que no se van a poder hacer en clases, y esos contenidos hay que hacerlos que se estudien afuera de la sala. Dejarlos como tarea, como algo extra, anexo. ¿Ya? Centrarse en atacar los contenidos históricamente más débiles, que es lo que le decía. Y tres cosas que son muy importantes: mucha paciencia, mucho trabajo, no desanimarse, siempre pedir consejos. Eso, trabajar también en forma colaborativa. Solos no vamos a lograr ningún cambio. Trabajen con sus equipos, trabajen con sus grupos de trabajo. ¿Ya? Yo puse mi correo al comienzo de esto. Escríbanme. ¿Ya? Pierdan el miedo si tienen una duda, yo no tengo ningún problema en ayudarlos. ¿Ya? Si ustedes, sus colegas, también. ¿Ya? Ahí pueden salir cosas muy interesantes. Entonces, hay que generar una comunidad que esté centrada en esto de hacer aprendizajes bajo metodología activa. Tenemos que cambiar el paradigma de la educación en ese sentido. Y bueno, aquí está la última actividad, la dejé para el final precisamente, porque, bueno, una, el tiempo ya nos está pillando, y la otra, quiero cerrar este ciclo, aunque no pasé por las actividades de tipo más procedimental. Esta actividad se llama One Minute Paper, nuevamente inventada en Estados Unidos. Es un artículo de 1 minuto, esa es la traducción como más literal. Es una actividad de retroalimentación, como dice aquí, ¿ya? Y lo que uno hace con sus estudiantes, nuevamente pensando en forma presencial, pero esto se puede hacer de muchas formas. Por ejemplo, se puede hacer por Mentimeter. La primera plataforma que yo les mostré al comienzo de esta charla, uno podría poner 3 preguntas, la pone ahí, los estudiantes van respondiendo, y uno tiene la salida inmediatamente en pantalla y uno está viendo lo que están respondiendo los estudiantes. O puede pasarle una hojita de papel y los estudiantes responden estas 3 preguntas, o preguntas similares a esta, ¿ya? En una hojita de papel. No importa, como uno quiera. La cosa es que esta estrategia nuevamente tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Primero, es absolutamente anónimo. ¿Y por qué tiene que ser absolutamente anónimo? Para que los estudiantes se sientan en la confianza de poder vaciar lo que se les está preguntando. ¿Ya? Aquí dice que son 3 preguntas. Generalmente son alrededor de 3. ¿Ya? No pongan un mamotreto de 20 preguntas, porque pierde el concepto de ser one minute paper, es decir, un artículo de 1 minuto. ¿Ya? No, pocas preguntas. ¿Y por qué pocas preguntas? Porque se quieren 3 objetivos básicos. El primer objetivo es saber si nuestra clase está bien precisa, bien exacta más que precisa, bien exacta. Porque a veces uno va a hacer una clase sobre la Revolución Francesa, y el hecho más importante de la Revolución Francesa para nosotros fue la toma de la Bastilla. ¿Bien? Y uno le pregunta al estudiante esta primera pregunta: ¿cuáles han sido los puntos más importantes de la clase de hoy? El profesor dice, y el estudiante responde: Napoleón dijo que... Churra. Si yo hice hincapié en que la toma de la Bastilla era lo más importante, y el estudiante se está preocupando de Napoleón, quiere decir que le interesó más Napoleón que la toma de la Bastilla, y lo esencial de mi clase no fue captado por el estudiante. Entonces, nos sirve de chequeo. Si mi clase está bien orientada, ¿qué fue lo más importante que tú aprendiste hoy? ¿Bien? Puse hoy. Esto puede ser también aplicado al cierre de un tema. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste dentro del tema de los vectores? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste dentro de las células eucariotas? ¿Qué fue lo más importante que tú aprendiste dentro de
los números imaginarios. ¿Vale? Uno puede ponerle ahí el subtítulo. Después, la siguiente pregunta también es muy importante, sobre todo para estructurar las siguientes clases. ¿Qué dudas aún tiene sin respuesta? Respuestas que ustedes van a tener si que implementan esto, respuestas que ustedes van a tener seguro, sí o sí, y que no deberíamos tener o aceptar de nuestros estudiantes. ¿Qué dudas aún tienen sin respuestas? Todo. Les juro, de guata que van a tener estudiantes que dicen todo. Entonces uno dice, no, pues muchacho, muchacha, no. ¿Cómo todo? Tú tienes que, esto fue lo que vimos. De estas cosas, ¿no entendiste nada de esto? Bueno, si no entendiste nada de esto, anota lo que no, ya eso es un punto de partida. No entendí esto, no entendí esto. Focalizar las dudas del estudiante para poder responderlas a la clase siguiente. ¿Se dan cuenta? Y la tercera pregunta es un poco más libre, pero es una reflexión individual del estudiante. Aquí puse qué podrías hacer de aquí a la siguiente sesión para mejorar el trabajo de tu grupo de clase, pero podría ser, una vez en la universidad detectamos, por ejemplo, una copia masiva, y en esa tercera pregunta la cambiamos por ¿cuál es tu opinión frente a la copia? Y se generó una discusión en clases muy interesante, porque habían estudiantes que decían que la copia era buena, que no había ningún problema en copiar, que ellos querían el título universitario, que la verdad física no importaba, entonces se generó una discusión dentro del aula muy interesante respecto ya a un nivel ético, ¿se dan cuenta? Porque pusimos esa pregunta de reflexión. El reflexionar en el aula muchas veces no se hace, por falta de tiempo, y es muy importante. Sí, está bien, hay que pasar contenido, pero reflexionar también es una cosa fuerte, que hay que hacerla. Estamos educando personas. Entonces, bien, estas son las tres preguntas. ¿Qué les recomiendo? Si las hacen en formato papel, en Google Form, ocupando Mentimeter, lo que ustedes quieran, a la clase siguiente, si quieren, muestren las mismas respuestas que pusieron sus estudiantes, sin nombres, evidentemente. Logran dos efectos. El primero, los estudiantes se sienten considerados por el profesor o profesores. Soy importante para el profesor porque puso mi respuesta, puso mi duda ahí en el PowerPoint, está en la pantalla. Yo valgo. Mi duda vale. Y otra cosa, uno también, sin mofarse de los estudiantes, muchas veces puede hasta corregir los errores de ortográfico. Ah, mira que escribo fácil sin acento. Chiquillos, chiquillas, fácil se escribe con acento y no con S, con C. Listo, no nos estamos burlando a la persona que escribió eso. ¿Se dan cuenta? Estamos logrando aprendizajes transversales, ¿ya? Que van más allá de nuestro mero de nuestra media asignatura, que reacción. Entonces, mira, aquí está todo el redactado. Insisto, no con el ánimo de burlarse de la persona, simplemente, aquí está mal redactado, esto se era redactado de esta forma. Entonces, uno logra cosas muy buenas. Logra tener retroalimentación de su curso respecto a cómo estamos realizando la docencia nosotros, logramos tener retroalimentación respecto a las dudas que tienen los estudiantes y logramos además que nuestros estudiantes reflexionen para sí mismos. ¿Lo ven? Entonces, como ya esto es tradición, para finalizar, ¿ya? Por favor, con sus celulares, si es que pudieran, ingresen a ese código QR que está ahí. ¿Ya? Aquí no quise poner página, así lo esfuerzo un poquito los códigos QR. Y ese código QR los va a llevar a un documento, un formulario Google, que es precisamente un Minute Paper donde se le hacen tres preguntas. De los contenidos vistos hoy, ¿qué tema despertó mayor interés en ti? ¿Qué dudas aún tienes en resolver? ¿Y qué podrías hacer para tener mejores aprendizajes en este módulo? En el fondo, en este curso. ¿Qué creen que ustedes podrían hacer en el fondo para implementar estas cosas? Entonces, por favor, si pueden en este rato respondan, si no lo pueden hacer después, ningún problema, yo igual voy a revisar esa respuesta. Si hay alguna duda, yo la puedo responder a través de correo electrónico, sin mayores inconvenientes. Les dejo aquí en el chat mi correo electrónico para que me puedan escribir. Y con eso he terminado, espero que haya sido interesante para ustedes, y si tienen cualquier duda, me la pueden hacer en este minuto o a través del correo si quisieran. Muchas gracias. ¿Alguna duda, comentario que tengan? Ninguna, estimado.
Todo muy clarito. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Mauricio, yo tengo la impresión de que en el colegio hay varios profesores y profesoras que ocupan algunas de estas herramientas. Y me pareció súper interesante esto como del monitoreo de par que expusiste. Instrucción de pared. La instrucción de pares, muchas gracias. Claro, porque creo que si se incorpora como un proceso constante, creo que puede generar precisamente lo que se plantea, ¿no? Esto del pensamiento crítico, que además está en el proyecto educativo explícito, Sí. en el nuestro, dijéramos. Entonces, que son estrategias a veces que requieren tiempo, que requieren consideración, en el fondo, en el diseño de la sesión de clase, y que a lo mejor en una primera instancia los chiquillos se puedan resistir, pero después a mediano o largo plazo va funcionando. Porque también les va gustando esto de pensar, ¿no? De pensar y de cuestionarse entre ellos. Eh, entonces me parece que nosotros igual este año hemos implementado aprendizaje basado en proyecto, por ejemplo, y hemos tenido una experiencia bastante positiva, que incluso algunos cursos se resistieron porque efectivamente los sacamos de la formación instruccional, ¿no? Esta cuestión bien vertical, bien, en el fondo, catedrática. Y como le sacamos este formato, los invitamos, o invitamos entre comillas, al fondo, a empezar a aprender de otra manera. En este ejercicio después nos dimos cuenta que los chiquillos y las chiquillas lo agradecen, lo consideran, lo ven como positivo, ¿no? Estos cambios. Y a lo largo Entonces, pero cuesta, como tú dices, cuesta. Profe, deme la respuesta. ¿Ya? claro, porque llevamos años de años manteniendo esta formación más academicista. Entonces, cambiar de formato para uno adulto también es complejo, tampoco es fácil. Hay procesos de resistencia, de cuestionamiento. A mí lo que me pasó y me sigue pasando a veces con esto es que, claro, hay una resistencia grande de los estudiantes van a la jefe de carrera y el jefe de carrera después me manda correo electrónico o me llama por teléfono. Entonces, ya ahora los jefes de carrera en su gran mayoría saben que esto tiene una intencionalidad y entienden para dónde va y apoyan, pero antes no había mucho apoyo. Y a ustedes les debe pasar peor porque el estudiante seguramente va a la casa y dice, el profesor no me está haciendo clase. ¿Se dan cuenta? Exactamente. Entonces ahí se genera problemas. Una cosa que yo he hablado con mis estudiantes es una analogía que me ha servido bastante, se las comparto, es la siguiente. Sobre todo frente al profesor, ¿por qué no hace un ejercicio para que yo aprenda? Que es la típica que se da muchas veces en matemática o en física. Es que usted no ha hecho suficiente ejercicio, entonces por eso me fue mal en la prueba. Entonces yo le hago la siguiente analogía. Les digo, mira, tú te inscribes en un gimnasio para sacar masa muscular. Y dentro del gimnasio tú tienes un entrenador personal, un personal training. Entonces, bien, tú haces pesas, pero después no haces tanta pesa, vas un poco, vas a conversar y te sientas muchas veces a tomar Gatorade y no haces pesas. ¿Ya? Entonces después llega la hora de tu evaluación y el personal training te dice, ¿sabes qué? No has sacado la masa muscular que tú querías. Entonces tú le alegas al personal training y le dices, ¿pero cómo? Usted no ha levantado la suficiente cantidad de pesas para que a mí me salga masa muscular. Usted no ha hecho los suficientes ejercicios para que yo entienda. Y ahí los estudiantes como que, ¿te das cuenta, Diego? En el fondo, el proceso de aprendizaje es tu responsabilidad. Yo te voy a ayudar a hacerlo, pero yo no puedo hacer los ejercicios por ti. Tú tienes que aprender por tu cuenta. Yo estoy aquí para responder dudas, ¿te das cuenta? Para ayudarte en ese proceso. Entonces, como que si uno les explica los procesos que hay a los chicos, incluso a los más pequeños, ¿no? Con los más pequeños a mí me ha pasado, yo he hecho clases en ciencia básica algunas veces y algunas capacitaciones, y los más pequeños de repente entienden mucho más rápido que los más grandes. Están menos deformados. Claro, es que están menos inmersos en el sistema academicista, ¿no? Entonces Y enganchan súper rápido, claro, muy bueno. ¿Ya? Así que, enganchan más con el juego y tienen menos claro, vergüenza también, porque pero, pasa que a veces estas metodologías implica ponerse en la conversación, en el diálogo, expresar claro, su opinión, es que y por a los eso más digo, grandes a veces les cuesta. hacerles sentido. Esto lo estamos Claro. haciendo por algo y explicarles el algo. Eso es muy importante. Bien, no sé si tengan más dudas o comentarios. ¿Está todo claro?
¿Cómo se llamaba la última estrategia que mostraste, que era como la evaluación de cierre, que era, tenía un nombre también? Ah, eso. Lo voy a escribir aquí. 1 minute paper. Hay bastante literatura sobre ella, en todo caso uno puede encontrar, si uno pone 1 minute paper en Google, sale harto artículo y tiene un fundamento bastante sólido. Una estrategia bastante buena para hacer reflexión. ¿Ya? Y que sirve, como les decía, para retroalimentar nuestras clases y enfrentar la clase siguiente después de haber terminado un ciclo o un cierre de algún tópico dentro del currículum. ¿Ya? Ya, pues, no les quiero... Miren, justo 4:29, justo 1 hora y media. Sé que quizás para muchos de ustedes es súper engorroso frente a vísperas de un fin de semana largo. ¿Ya? Les agradezco que me hayan escuchado. Lo que dije de que pueden contar conmigo y dispuesto a ayudarlos en todo lo que yo pueda. Es cierto, no fueron palabras bonitas. Si me escriben yo les voy a responder y les voy a ayudar en la medida que pueda. Y todo lo que vieron en el material yo se lo voy a mandar a través de Eduardo, así que ningún problema, que tengan un lindo fin de semana largo, que se disfracen de Halloween y que lo pasen muy bien, con gusto. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. 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 Chao. Chao, Sana, chao. quiero pasar un avisito. Chao, gracias. Sí, claro, no. La sesión es de Eduardo en todo caso, no mía. Pero, Eduardo, La sesión no te del preocupes. Zoom. aviso. No, nada, Verdad, perdón, me permite Eduardo pasar un aviso Eduardo publicitario. parece que no está. A ver, te voy a asignar a ti, Sanae, como... No, si es un aviso de 1 minuto, Ah, solo ya. 1 minuto. No. Colega, es solo para informarle que después de una ardua lucha, discusión y demás, aparecieron nuevamente las notas como nota en webclass. Está solucionado. Solo eso, he dicho. Gracias. Gracias, Noé. Gracias, Noé. Chao, gracias. Ah, Chao, cuídense. chao, que tengan buen fin de Chao, semana. gracias. Fin de semana para todos, Igual. igualmente. Chao.